Hola, buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan esta tarde. Para mí es un gusto darles la bienvenida a esta segunda lectura de Antis que la Cátedra Extraordinaria Italo Calvino ha organizado en conmemoración del año dantesco 2021. Esta tarde vamos a escuchar al doctor Fernando Ibarra, que nos va a presentar su lectura a propósito de la Vita Nova. Y pues para no quitarle más el tiempo al doctor, le paso la palabra. Muchas gracias, Fernando. Pues bueno, muchas gracias, Alonso. Gracias a la Cátedra Calvino por haber organizado este ciclo de conferencias Lectura Dantis. La verdad es un gusto que a pesar de que la situación actual nos impide tener un contacto directo y ha mermado de alguna manera la difusión de la cultura, pues existen estos medios que nos permiten seguir dedicándonos a esto que nos gusta, que es la difusión de la literatura, tanto para los alumnos y alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras como para el público en general. Y bueno, hoy hablaremos de este libro importantísimo en la producción dantesca, conocido como Vita Nova o Vida Nueva. Lo escribió más o menos por allí de 1292-93, cuando tenía algo así como 28 años. Este libro va a ser muy importante desde varios puntos de vista. Uno de las razones por las que podemos considerar su importancia dentro de la tradición italiana es justo porque se trata realmente del primer libro que se escribe en lengua italiana. ¿A qué me refiero con esto? No quiero decir que antes de Dante no hubiese habido escritura, claro que la había, pero esta escritura estaba compuesta sobre todo por obras pequeñas que no podían constituirse como libro, es decir, poemas en su mayoría, ¿no? O también tenemos por allí algo de narración, aunque es mínimo, el material narrativo que existe, pero lo que trato de decir es que Dante es el primero que concibe una obra de principio a fin, es decir, no simplemente eh, poemas que después se pueden reunir, editar y demás, como ocurría con los autores de su época, sino que ya tenemos la consolidación de la idea de un libro. Y de hecho, él lo llama así, ¿no? Desde el principio podemos partir desde este capítulo 1 de la vida nueva. Estoy utilizando para esta lectura la edición bilingüe de Rafael Pinto. Y bueno, nos dice el capítulo 1. En aquella parte del libro de mi memoria, antes de la cual poca cosa podría leerse, se encuentra un rótulo que dice Incipit Vita Nova, rótulo bajo el que encuentro escritas las palabras que es mi propósito manifestar en este librillo, y si no todas, por lo menos su significado. Y ya aquí tenemos la palabra explícita, le llama en italiano libello, el librillo, el pequeño libro. Y en este libro de la memoria de Dante, pensando la memoria como si fuera un volumen, un cuaderno en blanco, va a haber unas letras rojas que van a decir aquí inicia la vida nueva. Y a partir de ese momento, pues encontramos una narración acerca de lo de cambios que están ocurriendo en la vida de este escritor. Les decía pues que él mismo lo está llamando libro y es así que contamos por primera vez en la historia de la literatura italiana con un libro en lengua vulgar, escrito desde el principio hasta el fin por el mismo autor. O sea, no estamos hablando de colección de poemas, no estamos hablando sí, reunión de materiales hechos por otra persona, no, esto es Dante, el que está decidiendo que es así y que debe ser así, un libro. Libello, ¿por qué? Porque no es un gran tratado filosófico, él lo sabe desde el principio, y sin embargo sí es algo que merece la pena tener ya el nombre
del libro. Y está conectado, como pudieron apreciar en este primer capítulo breve, con la vida misma de Dante. O sea, en ese gran libro que es la memoria, va a haber un título que dirá, aquí empieza este nuevo capítulo, este nuevo tomo de la enciclopedia, ¿no? De una vida. Dante parte de una tradición literaria, y esto es conveniente saberlo, porque no es tan espontáneo lo que él está escribiendo. O sea, él está dando una forma distinta a la expresión, sobre todo la expresión amorosa, pero esta expresión del amor ya tenía antecedentes, y los antecedentes inmediatos de Dante son justo todo estos poetas que formaban parte de una escuela poética nueva en la región de Florencia que se conoce como el Dolce Stil Novo. Pero este Dolce Stil Novo, a su vez, también era una derivación de otras tradiciones literarias que van a tener su origen 100 años atrás, ¿no? Un poco más, en el sur de Francia, en la región de Provenza. Allí encontramos la literatura de los trovadores, y esta literatura de los trovadores va a pasar a Italia, pero tendrá que sufrir varios procesos de modificación para que el contenido de la obra pueda ser realmente entendida por el nuevo público. La literatura provenzal se fundaba sobre todo en los principios del amor cortés. Este amor cortés que reproducía de una manera ligeramente decodificada los valores de la caballería, pero vueltos hacia el fenómeno amoroso. Y también el feudalismo, ¿no? O sea, estamos hablando de un sistema de control social que va a permear la literatura. Entonces, si en el feudalismo tenemos un señor feudal y vasallos que le van a rendir servicio, ese modelo se va a trasladar también a la cuestión amorosa. De modo que tendremos una mujer que va a ser considerada como el Señor, y los amantes, que serán los vasallos. A partir de esta concepción, pues el hombre tiene que hacer todo lo posible para obtener el favor de la mujer. Y la mujer puede, como el señor feudal, darle algo, una especie de premio, una compensación por ese amor que ha manifestado. Y bueno, visto así, resulta bastante claro, pero como les decía, tenía que adecuarse esto a una realidad distinta. Una de las finalidades del amor cortés era justo la posibilidad de conjuntar al hombre con la mujer. Nada más la posibilidad, aunque nunca estuvieran juntos, eso es algo más bien secundario. Lo que importa es que hombre y mujer puedan llevar a cabo el acto amoroso de la mejor manera. Y además, como era parte de una especie de ciclo pedagógico en el que debían participar estos muchachos, era importante que la mujer perteneciera a un rango mucho más elevado. Todo esto entre la nobleza, ¿eh? O sea, para el amor cortés, ni el clero ni la gente que no pertenezca a la nobleza podrían participar del amor, únicamente los nobles. Todos los demás quedan excluidos. Incluso quedan excluidos los ciegos, porque el amor entra por los ojos. Entonces, alguien que no puede ver, pues no puede enamorarse. ¿Ok? Y bueno, este es pequeño paréntesis solo para volver al asunto de que lo que interesa en el amor cortés es esta posibilidad. Los chicos tienen que enamorarse de una mujer que está muy por encima jerárquicamente de ellos, porque esta es la única manera en la que ellos podrían obtener una motivación para ser mejores personas. O sea, no están persiguiendo a una mujer que fácilmente les diría que sí, sino hay que ir detrás de la que seguramente siempre dirá que no, porque los verá eternamente como vasallos, como súbditos, como gente que está en una posición inferior. Por lo tanto, el hombre tiene que hacer todo lo posible, tiene que adquirir la mayor parte de méritos posibles para que esta mujer pueda finalmente decir,
que está de acuerdo con poder compartir su amor con este caballero porque ha demostrado que tiene muchas virtudes. O sea, al final, como decía, es parte del proceso de aprendizaje de estos caballeros que lo podían ejercer sobre todo en un momento en el que no hubiera guerras. Eran personas que se dedicaban a la guerra y pues bueno, cuando no había guerras podían dedicarse a esta otra cosa que se llama amor. Bien, esto es el amor cortés. De esta manera de ver el amor va a viajar a Italia con Federico II y se crea la Escuela Poética Siciliana, que va a repetir más o menos los mismos parámetros y el mismo fenómeno amoroso que encontramos en el amor cortés provenzal. Y sí, si quieren un poco artificial, porque se está hablando casi siempre de lo mismo. Eh, el fenómeno amoroso es bastante fácil de explicar. El hombre ve a la mujer que es hermosa, esa belleza entra al corazón del hombre a través de los ojos y una vez que queda en su corazón, en ese momento se puede decir que el hombre ya está enamorado y se van a cumplir las reglas del amor, que estas reglas del amor ya nos las dejó por escrito Andrés el Capellán en su tratado sobre el amor. Y lo que es curioso es que las mismas reglas del amor que se escribieron en Francia se van a conocer en Italia y a partir de esto se va a generar una nueva literatura. Pero como les acabo de comentar, es un enamoramiento que tiene como fin último la posibilidad de realizar el acto amoroso con la persona que uno ama. O sea que la finalidad del amor cortés es alcanzar este eros, un eros que se limita en muchas ocasiones a la posibilidad de compartir besos, abrazos, caricias en un acto amoroso. Y hasta ahí llega. Hay algo muy distinto en el caso de los poetas del Dolce Stil Novo, que es, como les decía, donde Dante está escribiendo, y estos poetas lo que harán es ver a la mujer desde otra perspectiva. Y ese amor que terminaba simplemente en el acto íntimo, se va a transformar en otra cosa. Y esto ocurre porque también no es posible mantener los valores, los parámetros, los sistemas de conducta del ambiente feudal en una Italia donde el feudalismo no existe, en una ciudad de Florencia donde no hay ni siquiera nobleza. Les decía que el amor cortés solo funciona entre la nobleza, pero cuando se están generando estas ciudades-estado que no tienen como gobernante un personaje que deriva directamente de una casa real, es decir, si no hay sangre azul en esa ciudad, si no hay feudalismo, ¿cómo es que se pueden reactivar estos valores de la lírica cortés para poderlos exponer en la literatura? Y bueno, hay varios cambios en esta concepción y uno de los cambios, como decía, es la visión de la mujer. Es una mujer también superior, pero superior en una jerarquía distinta. Si bien en el amor cortés la mujer pertenecía a un estrato de nobleza superior al de los vasallos, lo que encontraremos en la poesía generada dentro del Dolce Stil Novo es que la mujer también tendrá una superioridad, pero es una superioridad más bien espiritual. Como no hay nobleza, pero sí hay gente superior, se le está dando un nombre distinto a esta nobleza. Y en italiano se le va a llamar gentilezza, ajá, el ser gentil. Ajá, son los gentiles. Estos gentiles, esta mujer gentil, la dama gentil, está, les digo, en un nivel superior del hombre, pero por cuestiones espirituales. Y también el ser humano, les digo, no puede obtener una superioridad por herencia sanguínea, pero sí puede alcanzar esta superioridad con el cultivo de las virtudes, el cultivo del estudio y con las hazañas no militares, porque les digo que estos no son nobles, no se pueden dedicar a la milicia, más bien con las
acciones que vayan de acuerdo con los requerimientos de la nueva sociedad, la sociedad comunal que se está formando en Italia. Es así que en este contexto es en donde Dante empieza a escribir, y sí, tenemos de él un libro de rimas, que son pues textos que escribió a lo largo de su vida, sobre todo en la juventud, pero insisto, no estaban concebidos como un volumen, sino más bien ya ahora, ¿no? Cuando a los 28 años escribe esta Vita Nuova. Es un libro muy particular porque se le conoce, de hecho, como prosímetro. ¿Y qué es esto del prosímetro? Pues viene de prosa y de metro. O sea, es un libro donde vamos a encontrar prosa, pero también vamos a encontrar versos. Y mucha de la poesía de Dante, de los textos que luego uno se encuentra antologados, pues provienen de este libro. Es un libro que además nace de la lectura de otro libro similar, que es la Consolación de la Filosofía de Boecio. ¿Por qué va a servir o por qué le funciona a Dante este libro como modelo? Porque Boecio se lamenta de las cosas terribles que ocurren en su vida, ¿no? En el mundo, y una manera de encontrar un alivio es acercándose a la filosofía, o sea, la filosofía como eh, esta entidad que puede ayudarle al ser humano a que pueda superar las dificultades que encuentra en el mundo. Por el otro lado, entonces, Dante recurre a Boecio y en esta búsqueda también de la filosofía encuentra que el prosímetro y la manera de exponer la problemática vital de Boecio le puede servir mucho también para la construcción de su propia obra. Así pues, tenemos un texto, un prosímetro, en donde vamos a encontrar una relación muy, muy estrecha entre la prosa reflexiva, que entraría en la categoría de filosofía, y luego esta prosa reflexiva dará pie a la poesía. Y es una poesía también reflexiva. De hecho, en todo momento Dante hace aclaraciones, explicaciones, nos indica cómo es que debemos leer los poemas, en qué parte termina una idea, dónde comienza otra idea, etcétera. Y en este sentido, el libro de Vida Nueva también nos puede funcionar como una especie de, no quisiera decir tratado, pero bueno, un compendio de principios que deben seguirse para poder construir una buena poesía. Y estos principios son bien importantes porque, por ejemplo, hay muchos sonetos en la Vida Nueva, pero el soneto, de la manera en la que lo está viendo Dante, nos da indicaciones de la manera en la que se escribía esta fórmula literaria. O sea, no se trata simplemente de llenar de palabras el esquema de los versos de 11 sílabas, bueno, los endecasílabos, divididos más bien en secciones, ¿no? De los dos cuartetos, los dos tercetos, para juntar 14 versos en decasílabos. O sea, tenemos ya este esquema, pero el esquema en sí no es lo que permite que exista la poesía. Lo que debe imperar como el andamiaje del soneto es la reflexión. Y es una reflexión que Dante va explicando en estos sonetos, y él nos indica cómo cada parte del soneto corresponde a un elemento discursivo. Pueden ser premisas y conclusión, puede ser una apelación, un llamado al público, una exposición de motivos y después una conclusión, puede ser una descripción y después una segunda parte donde hay una reacción hacia eso que se describió. O sea, el soneto es ante todo un ejercicio racional en el que con ese número tan limitado
de posibilidad de emplear el lenguaje, se tiene que expresar una idea que, como les digo, es una idea que están haciendo desde el raciocinio. ¿No? Y si esto lo aplicamos a la cuestión amorosa, es también una manera de hablar de amor, pero no a partir simplemente de una impresión. Y como decía, no es nada más llenar este esquema del soneto, sino primero racionalizar lo que está ocurriendo en el individuo para después poder generar un texto literario que pueda sintetizar de la mejor manera el fenómeno amoroso. Y bueno, ¿de qué nos va a hablar entonces Vida Nueva? Como ya decía en esta primera parte, hay una intención de ofrecerle a un público determinado el libro, este libro de la juventud de Dante. Un libro en el que hablará de su primer encuentro con Beatriz, un encuentro a los 9 años. Y desde ese momento Dante quedó prendado del amor hacia esta mujer. El amor cortés diría que esto no es posible. ¿Y por qué no es posible? Muy fácil. Como les había comentado, si la finalidad del amor es poder tener una relación íntima con la persona amada, pues nos damos cuenta que un niño de 9 años no está en condiciones todavía para poder llegar a cumplir este mandamiento del amor. Sin embargo, conforme vamos leyendo la vida nueva, nos damos cuenta que el tipo de amor que está experimentando Dante también ya es otra cosa. No es un amor que simplemente está buscando el placer erótico, sino que va por otros caminos. Y en ese sentido, nos interesa también saber quién va a ser la mujer amada. Porque si no es un amor como el que expresa Andrés el Capellán en su tratado del amor cortés, pues entonces, ¿qué tipo de mujer es la que estamos encontrando aquí? Es en la vida nueva donde por primera vez Dante se expresa de una Beatriz. Esto de la Beatriz, que si existe, que si no, siempre ha generado por allá algunas discusiones entre los estudiosos de la vida y de la obra de Dante. Y de hecho, desde tiempo atrás, ¿no? Ya desde Boccaccio prácticamente, que fue uno de sus primeros comentaristas, se estableció, bueno, se intuyó que la tal Beatriz era una Biche Portinari, que era una mujer existente en la época de Dante y haciendo cuentas, viendo las fechas, cuando murió, etcétera, pues como que todo coincide, ¿no? Con lo que dice la vida nueva. Sin embargo, hay otro elemento del amor cortés que es el señal. Y este señal era indispensable y además era una obligación de todo amante. ¿Qué es el señal? Es un nombre eh, que puede describir a la mujer, pero que en realidad no es el nombre de la mujer. ¿Y por qué no puede ser el nombre de la mujer? Esto también lo dice Andrés el Capellán, pues porque uno como amante debe mantener la discreción, el decoro. Uno no puede decir abiertamente de quién está enamorado, porque esto podría ser incluso ofensivo para la mujer amada. O sea, se puede amar, pero el amor tiene que mantenerse en secreto. Y se mantiene en secreto, entre otras cosas, para evitar las habladurías. O sea, estamos en un ambiente social. Si este amor se divulga, es muy probable que haya gente que por envidia trate de destruir el amor. Por lo tanto, conviene que el amor se mantenga en secreto. De allí que se haya decidido que estas mujeres a las que se les ha ofrecido el amor mantengan pues oculta su verdadera identidad. Así es como a estas mujeres se les empieza a llamar con objetos que se parezcan a ellas. Y lo más común es pensar en flores.
Entonces se habla de una rosa, se habla de una violeta, se habla de una joya, que sería la alegría. Entonces hay una mujer que se llama Alegría por allí. Y esto lo vamos a ver en la poesía provenzal, lo veremos también en la poesía italiana y en la poesía del Dolce Stil Nuovo igual va a existir. Pero resulta que Dante, pues él va a seguir también esta regla y por lo tanto no puede ser Beatriz o Beatrice, Biche, Portinari, la mujer con la que él, de la que él está enamorado, porque él estaría incumpliendo con este elemento que habla muy bien del amante, que es la discreción, al momento en que él está utilizando el nombre de Beatrice. Sin embargo, sí podemos pensar que ese nombre está reflejando algo que es inherente a la mujer, que forma parte consustancial de la mujer de la que él está enamorado. ¿Y qué sería Beatrice o la Beatrix? Pues es la beatitud, que puede ser felicidad desde el punto de vista etimológico, pero también desde un punto de vista más bien cristiano, podríamos hablar hasta de una especie de pues, beatitud, santidad. Esta Beatriz es, por lo tanto, aquella mujer que puede ofrecer la beatitud, la mujer que contiene en ella misma la posibilidad de dar alegría y de santificar a los demás. O sea, que es un hombre que por sí mismo ya nos está dando una clave de lectura y también nos está indicando mucho más que una simple descripción de cómo podría ser Beatriz. De hecho, Dante no la describe, no hay una descripción física de Beatriz, o sea, no se puede describir físicamente. Y ahora explico por qué. A lo mucho nos habla del vestido. Cuando él la conoce, la niña lleva un vestido rojo. Años más tarde que se la vuelve a encontrar, esta mujer lleva un vestido color blanco. O sea, son los momentos en los que vemos una descripción, pero es muy mínima, muy escueta de qué es realmente, o de cómo era realmente esta mujer. ¿Y esto por qué? Porque volvamos otra vez a la Edad Media y sus jerarquías. eh, Pensemos en una pirámide, en las jerarquías de los seres como una pirámide. Tenemos un ser único en la punta, que es el único que existe, que es Dios. Después de este Dios vendrán categorías angelicales hasta llegar a los arcángeles y a los ángeles, que son la categoría angelical inferior. Y todo esto se encuentra en el mundo supralunar, o sea, arriba de la luna, en el universo, en la parte del universo que está arriba de la luna, pensando evidentemente en un universo geocéntrico. Lo que está después de la luna es eso, son seres etéreos porque están formados de éter, o sea, de este quinto elemento que no existe debajo de la luna, y lo que está debajo de la luna, pues, es nuestro planeta, la esfera del agua, la esfera de la tierra, la esfera de fuego, la esfera de aire. Estos cuatro elementos de la naturaleza los vamos a encontrar, y allí es donde, dentro de las jerarquías de los seres vivos, tenemos en primer lugar a los seres humanos, luego a los animales, posteriormente las plantas y finalmente los minerales. Entonces dense cuenta que hay un último ser superior, que son los ángeles, y un primer ser dentro de los inferiores, el superior, que es el ser humano. Hay esta pequeña división entre ángeles y seres humanos, pero resulta que para los poetas del Dolce Stil Novo, la mujer se encuentra como a la mitad entre los ángeles y el ser humano. De allí que se hable de la donna angelicata, o sea, de la mujer angelical o la mujer angelicada, y esta mujer angelical nos va a servir como una especie de engrane que va a permitir que haya un movimiento del mundo infralunar al mundo supralunar. O sea, va a conectar al amado hombre con el mundo superior. Y este mundo superior pues pertenece a la divinidad, pertenece a Dios. Así es que esta mujer no puede ser descrita en términos
físicos, porque realmente lo que nos importa de esta mujer no es su materia. O sea, dentro del amor cortés sí importaría, porque tiene que ser hermosa y a partir de la belleza nace el deseo y este deseo luego quiere llegar a un determinado fin. Pero en el Dolce Stil Novo, si es una mujer que es más bien un ángel, o sea, pierde su categoría de ser humano, o sea, su categoría en cuanto a ser material, ser corruptible. Uh-huh. Que eso es algo que distingue la materia en este mundo. Beatriz, pues, es esta mujer que puede ofrecer la beatitud y la ofrece a partir de ella misma. Cuando uno observa a Beatriz, con solo verla, hay una serie de cambios en el ser humano, porque sí, hay una sorpresa al ver a esta mujer, y les digo, es verla como en su en lo que puede emanar esta mujer. O sea, no nos interesa si tenía los ojos de determinado color, lo que nos interesa es la mirada y lo que podía expresar esta mujer con la mirada. No nos interesa si la boca era grande o pequeña, nos interesa en todo caso la sonrisa, no nos interesa cómo estaba la complexión de su cuerpo, nos importa lo que impone ese cuerpo, lo que puede comunicar el porte de esa mujer. Y de hecho, de lo que más hablan los poetas del Dolce Stil Novo es de una mujer eh, que, que, de la cual surge también luz. Uh-huh. O sea, es, les digo, como una belleza intangible, una belleza indescriptible, una belleza que va más allá de lo material y además es una presencia lumínica, una presencia en la tierra que nos está dando cuenta de lo que puede existir allá, en la otra dimensión, que es el cielo. Así es que tenemos esta conexión de Dante y de la figura de Beatriz con la tradición del Dolce Stil Novo, con varios autores, ¿no? Que varios eran también muy cercanos a Dante, como Guido Cavalcanti. Y luego podemos ver vida nueva desde otra perspectiva, es decir, desde la autobiografía. ¿Por qué? Porque Dante está hablando siempre en primera persona y habla a partir de ese momento en que él conoció a Beatriz y luego se va deteniendo en varios momentos del proceso de enamoramiento, desde el primer golpe de luz y de amor que recibe cuando ve a esta mujer hasta el final de la vida misma de ella. Bien, pero como autobiografía puede y no puede servir. ¿A qué me refiero con esto? Que sirve saber que existe Beatriz y sirve pensar en la vida nueva como un texto autobiográfico si pensamos en la obra de Dante como un sistema y si consideramos que hay una real existencia de este Dante que fue capaz de atravesar el infierno, el purgatorio y el paraíso y después regresar para contarlo, en esa medida sí podríamos darle a este Dante personaje una vida particular y un relato de esa vida y lo vamos a encontrar en La Vida Nueva, en este texto que les digo, autobiográfico, pero siempre haciendo una distinción entre el Dante, personaje literario que estará presente en toda la obra, es un yo lírico, por decirlo de una manera muy simple, y del otro lado tenemos el Dante real, el Dante de carne y hueso, el Dante que fue parte del gobierno florentino, el Dante que fue exiliado, etcétera, y como juega mucho nuestro autor entre este Dante real y el Dante personaje, resulta muy complicado poder afirmar que efectivamente todos estos elementos autobiográficos del Dante de carne y hueso que están presentes en Vida Nueva realmente son verificables y fueron tal cual él los está
mencionando. Más bien nos sirve hablar de la autobiografía, pero de esta autobiografía del Dante personaje. Y allí sí todas las piezas embonan bastante bien, pero digo, hay que tomarlo un poco con cuidado, ¿no? Y de hecho se le llama vida nueva a este texto porque pareciera que a partir del conocimiento que Dante tiene de Beatriz, hay un proceso distinto en su vida que lo va a llevar a una madurez que le permitirá sublimar el amor dentro de los parámetros pues, del Dolce Stil Novo, que va a racionalizar mucho ese amor, o sea, va a alejar el amor material y lo va a transformar en un amor más bien racional. Pero es un razonamiento que va a servir como antesala para llegar a una espiritualidad. Y aquí razón, espíritu, amor son tres elementos que estarán presentes en casi toda la obra de Dante. ¿Y esto por qué? Porque cuando pensamos que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, pues queda un poco la duda, ¿no? Si dentro del sistema de creencias que está, en el que se está anclando la obra de Dante, lo que está después de la esfera terrestre, digamos, después de la luna, que sería el primer cielo, ¿no? Después de nuestro mundo conocido. Si todo lo que está después de este primer cielo de la luna es más bien inteligible, si no es material, o sea, si no están estos cuatro elementos que le puedan dar materia y no puede ser material, porque si es material sería corruptible y lo que está allá arriba no es corruptible, ¿cómo es que vamos a estar creados a imagen de algo que no tiene imagen? ¿Sí? O sea, lo que está allá arriba no puede tener materia y como no tiene materia, por lo tanto, no puede tener una forma definida de la manera en la que vemos la definición de las formas en este mundo. Y la manera en la que Dante explica a lo largo de su obra cómo se puede concebir esta divinidad es una divinidad que contiene en sí misma dos elementos fundamentales, que es el sumo amor, el amor más grande que puede existir, eso es Dios, pero también es la inteligencia más grande que puede existir, eso también es Dios. Y si el ser humano está creado a imagen y semejanza de la divinidad, es porque el ser humano tiene la capacidad de inteligir y tiene también la capacidad de amar. Eso es lo que nos hace conectarnos más con la divinidad. Ahora piensen, ¿qué es lo que está haciendo Dante a lo largo de todo este libro? Pues nos está reiterando que él está hecho a imagen y semejanza de Dios dentro de estos términos. ¿A qué me refiero? Hay una parte muy racional en lo que él nos está comentando. Hay una parte que se refiere también al amor y él conjunta en este libro de Vida Nueva tanto la racionalidad bueno, propia del ser humano con la posibilidad de experimentar el amor, que también es algo propio del ser humano. ¿Y qué está haciendo Dante en Vida Nueva? Pues exaltando esas dos posibilidades. O sea, el poeta tiene una jerarquía superior a la de cualquier ser humano, porque el poeta razona y desde el momento en que está razonando, está indicando que es un ser hecho a partir del gran ser divino que es la gran inteligencia. Pero Dante, como poeta, también es un ser que está amando y eso le permite participar de la naturaleza misma de la divinidad, que es el gran amor. Así pues, el poeta, al momento en el que está escribiendo, está afianzando su derivación directa de esta gran divinidad, que es la gran inteligencia, el mayor intelecto y es el mayor amor que pueda existir. ¿Ok? Bueno,
Y esto es algo que también encontraremos en otros de los poetas del Dolce Stil Novo. Decía entonces que el libro nos va a hablar, sí, de estos elementos que podríamos considerar nosotros autobiográficos, pero está eh, distribuido en tres núcleos importantes. El primero de ellos está muy conectado con el amor cortés. Es cuando Dante ve por primera vez a la mujer, o sea, esta tradición de verla, que entre la imagen por los ojos, que llegue al corazón, que hasta ahí se quedaba, les digo, el amor cortés. Lo que ocurrirá con Dante es que del corazón va a haber una conexión directa con el cerebro. Y es allí donde tenemos el primer indicio de que el amor es el que nos va a conectar también con la divinidad. Pasa esto en la primera parte del libro y de hecho Dante tiene un sueño al inicio del libro que es soñar con esta Beatriz. Bueno, hay un dios terrible que es, bueno, un ser divino, ¿no? Que es el dios del amor, que en una mano va a tener a Beatriz desnuda prácticamente, solo con una tela que más o menos la cubre, y del otro lado tiene el corazón de Dante, y en esta pesadilla Dante ve como Beatriz se come su corazón y entonces se despierta totalmente angustiado. Y esto, aunque hay muchas interpretaciones, yo me inclino por pensar que es el momento primero en el que se manifiesta el amor casi de manera instintiva en Dante. O sea, ve a esta mujer, tiene el instinto muy del amor cortés, de poder reunirse con ella desde un punto de vista totalmente erótico, pero hay una revelación en él, como una especie de mensaje que le dice, no va por allí el amor. Si te, o sea, no es una mujer que tú puedas desear desde su materialidad. Si la deseas desde su materialidad, ya luego no te sirve para nada el amor. El amor es otra cosa y te tiene que llevar a otro ámbito. Por eso es que Dante tiene este sueño terrible en el que cualquier posibilidad de materialidad que puede existir en este amor que él está sintiendo se va a eliminar, va a desaparecer, pero desde el principio mismo, desde el inicio mismo en el que surge este amor. Ya luego tendrá otros sueños, pero en ningún sueño se va a contemplar la posibilidad de que haya una materialidad en este tipo de amor. O sea, que pasamos de un amor que va hacia el eros directamente a un amor que más bien se va a acercar a aquel concepto cristiano de la caritas. Sí, de caridad, de un amor que es mucho más amplio y que se aleja de los elementos materiales. Les decía entonces que Vida Nueva es un libro que va a pertenecer pues a su época, porque encontramos la tradición del Dolce Stil Novo, encontramos la manera de escribir poesía en época de Dante con una fuerte liga con la tradición anterior, que era la tradición del amor cortés. También hay una especie de orgullo lingüístico en Dante, porque él se da cuenta que si antes no se podía escribir poesía, o sea, si no se había escrito poesía 100 años atrás, es porque no se contaba con el patrimonio lingüístico que él, junto con los demás poetas, ¿no?, de su época, ya tienen y ya pueden emplear para hablar de temas tan importantes como el amor. Para poder hablar de algo tan sublime como puede ser el amor en los términos que ya lo están viendo estos poetas y filósofos, se requiere de tener una lengua que sea capaz de poder expresar eso y tener además modelos poéticos que permitan hablar acerca de este fenómeno. Pero también encontramos que muchos de los temas que forman parte de la vida nueva son también muy recurrentes en otros autores. Por ejemplo, tenemos el tema de la alabanza a la mujer, tenemos el tema de la muerte, ajá, que también es muy importante, y de hecho así está dividido el libro. El gran núcleo inicial es el del amor cortés, tenemos un segundo núcleo que es el de la alabanza a esta
mujer de la que se está enamorado, y luego viene la parte de la muerte. Pero Dante en su decoro habla de un presentimiento de la muerte de Beatriz, porque sí, está totalmente eh, emocionado por este amor que está experimentando, que además debe mantener en secreto, etcétera. Pero en algún momento tiene un sueño donde una voz le dice: ¿qué crees? En algún momento va a morir esta mujer y tú también vas a morir, pero ella también va a morir. Ay, ¿qué va a pasar si ella muere? ¿Qué va a pasar con este amor que está sintiendo? Y empieza allí una angustia que sí la refleja muy bien Dante en esta obra, pero es allí donde encontramos la premonición de la muerte, y cuando llega la muerte real de Beatriz, en ese momento Dante decide mantener también discreción, un cierto pudor, un decoro para no hablar de la muerte real de esta mujer, sino más bien de las consecuencias que luego trajo su muerte en él mismo como poeta. Y les decía también que como parte de la discreción, pues Dante no puede jamás revelar ni el nombre de Beatriz, ni puede acercarse tampoco a, pues, a ella y confesarle su amor. ¿Cómo es que puede entonces encontrar un sosiego para esta pasión que está sintiendo? Pues bueno, Beatriz, como representante de la divinidad sobre la tierra, se da cuenta que Dante existe. ¿Y cómo se da cuenta? Pues un día lo ve, se percata de su presencia y lo saluda. Y aquí tenemos otro elemento importantísimo. Ya habíamos hablado de lo gentil, la gentileza, que sería esta nobleza de espíritu. Estas mujeres angelicales no pueden ver a cualquier persona, solo a los espíritus gentiles. Dante, entonces, es un espíritu gentil desde el momento en que esta mujer se detiene en él y lo saluda. Saludo, híjole, la palabra saludo también va a ser muy importante en Vida Nueva desde sus raíces etimológicas, porque este salus, en latino, salud, saludo, sí tiene que ver con el saludo, tiene que ver con la salud, pero transportado a la religión cristiana, resulta que la palabra salvezza, la salvación, ajá, también deriva de esta misma palabra. O sea, una vez que Beatriz saluda a Dante, lo que está ocurriendo desde el punto de vista más religioso es que ya hay un intermediario entre Dios y el ser humano. Ese intermediario es la mujer se da cuenta que ese hombre existe porque en él existe la gentileza y lo saluda. Esto significa que ya hay una conexión entre el individuo y la divinidad. Y esta conexión se logra gracias al amor que puede despertar la mujer. ¿Y por qué? Porque así como en el amor cortés, este amor obligaba a los jóvenes a realizar hazañas imposibles para demostrar su valor, su valentía, sus virtudes, como perseguir el Santo Grial, por ejemplo. Lo que veremos en esta dinámica del Dolce Stil Novo es que el hombre también está demostrando sus virtudes. Y ese hombre virtuoso es el que llamará la atención de la mujer. Pero imagínense, si no se trata de una mujer, sino más bien de una entidad divina, el hecho de que un ser divino se dé cuenta que uno existe, prácticamente es un indicio de que uno ya tiene la salvación ganada, o al menos hasta ese momento. Porque no cualquier ángel va a ver a cualquier ser humano, solo a quien realmente se lo merece. Y si se lo merece, la consecuencia natural es que ese ser, una vez que muera, pueda llegar a salvarse. O sea, este saludo, si se dan cuenta, no es simplemente el contacto de lejos, si quieren, entre dos individuos, sino más bien es un indicador de que este ser humano es susceptible de ser salvado. ¿Por qué? Porque ya en este mundo, alguien que es una mujer
mitad mujer, mitad ángel, ya dio el aviso de que la divinidad se ha dado cuenta de que cuenta con las virtudes necesarias para salvarse. De allí el saludo, la salvación. Beatriz le da el saludo y al darle el saludo le está dando la salvación del alma. Entonces no es nada más un simple saludo. Eh, Bien, ¿qué otra cosa podríamos comentar acerca de este amor entre Dante y Beatriz? Pues que el amor va a ofrecer, como les decía, una posibilidad de ver la vida de otra manera al ser humano. De hecho, dentro de las poesías que contiene este libro de Vida Nueva, hay una en particular muy famosa, tanto Gentile, tanto Nesta Pare, que ahora leeré en la versión española de Damaso Alonso. Y dice así: tan gentil, tan honesta en su pasar, es mi dama, cuando ella a alguien saluda, que toda lengua tiembla y queda muda, y los ojos no la osan contemplar. Ella se aleja, oyéndose alabar, benignamente de humildad vestida, y parece que sea cosa venida, un milagro del cielo, acá mostrar. Muestra un agrado tal a quien la mira, que al pecho por los ojos da un dulzor, que no puede entender quien no lo pruebe. Parece de sus labios que se mueva un espíritu suave, todo amor, que al alma va diciendo, suspira. Esta es Beatriz. O sea, no nos hace falta saber cómo es físicamente. Lo que nos interesa es ver el efecto de esta mujer en las personas que están a su alrededor. La mujer por sí misma genera que haya un suspiro en quien la mira. Y ese es un suspiro, pero no es porque todos se enamoren de ella, no. Es como suspirar porque la gente se da cuenta que hay algo más, más allá de lo que existe en este mundo, que hay un mundo divino, hay una dimensión que pertenece a la divinidad, pero que la divinidad dentro de este gran amor y esta gran inteligencia que tiene, nos quiere dar una prueba de ese milagro que existe más allá, y esa prueba es la presencia de esta mujer que puede detonar esta posibilidad de reflexión en el ser humano que existe en este mundo. Y hay otro texto que también es importante para entender la fenomenología del amor, que vamos a encontrar igual en Vida Nueva, y esto lo leo a partir de la versión de Rafael Pinto. Nos dice: amor y noble corazón son uno, tal como el sabio en su dictado escribe, y así se atreve a estar uno sin otro, cual sin razón el alma racional. Si se enamora la naturaleza, hace amor dueño y casa al corazón, en la que reposadamente duerme, corto a veces o largo tiempo. Luego, en discreta mujer belleza surge, y tanto el verla agrada, que en el pecho nace un deseo de aquello que agrada, y tanto tiempo entonces dura en este, que se despierta al espíritu de amor, e igual hace en mujer hombre que vale. O sea, el amor y el corazón gentil son la misma cosa, así como la capacidad de raciocinio existe solo en esta facultad de razonar que tiene el ser humano. O sea, en el cerebro está la razón, en el corazón está el amor. Y así como no puede haber un cerebro sin razón, porque entonces ya no sería cerebro, también tenemos un corazón que debe contener el amor, porque de otra manera no podría funcionar como tal, como corazón que es. Y así nos explica Dante que hay esta posibilidad de tener el amor dentro del corazón. El corazón es la casa del amor, pero alguien tiene que despertarlo. Y quien lo despierta, pues es esta persona que uno ve. Digo persona y no mujer, porque al final lo que dice Dante es que sí, una mujer es la que al menos a mí me despertó el amor,
pero el amor también puede surgir cuando una mujer ve a un hombre que reúna todas estas virtudes. Evidentemente, Dante no puede hablar del amor hacia un hombre porque él no lo siente, y por eso se queda en la descripción de su propia experiencia, que es el amor hacia una mujer. ¿Ok? Y bueno, el amor entonces, a partir de lo que nos está diciendo Dante, sí va a ennoblecer al ser humano, pero vean que lo ennoblece desde un punto de vista muy particular que no tiene nada que ver ya con lo que incluso actualmente nosotros entendemos por amor. Y tan solo imagínense qué es lo que uno quisiera ofrecer a la mujer amada cuando esté enamorado. Digo, ya es un cliché absoluto esto de bajar la luna y las estrellas, o sea, ofrecerle cosas de difícil asequibilidad, ¿no? A la mujer. Lo que Dante ofrece, lo que Dante más bien considera que es la mayor felicidad de la mujer, es lo que también a él le va a dar la mayor felicidad. ¿Qué mayor felicidad para una mujer dentro de este ambiente cristiano que saber que una vez que su cuerpo pierda la vida, su alma va a seguir viviendo en la eternidad junto al Creador? O sea, nada de comprar cosas caras, ni de ofrecer el carro y la casa y llevarla de viaje. No, o sea, estas son cuestiones materiales que obviamente a Dante ni se le ocurrieron para hablar del amor, porque son, les digo, materialidad absoluta y vana. Ajá. Lo que él piensa es en algo trascendente, lo que realmente puede ser trascendente para poder afianzar y para poder demostrar que él está enamorado de esta mujer, más allá de cualquier posibilidad material, es el deseo de que ella, después de muerta, pueda tener la salvación de su alma. O sea, ¿quién le puede desear la salvación del alma a otro individuo? Solo a alguien que realmente lo ama. Pero les digo, es este amor distinto, un amor que será la caridad cristiana y no el erotismo de la poesía medieval. Y de hecho, si nos vamos al final del libro de Vida Nueva, Dante nos dice algo muy interesante. Después de este soneto, se me apareció una maravillosa visión en la que vi cosas que me hicieron proponerme a no decir más acerca de esta bendita hasta que pudiese tratar más dignamente de ella. Y para llegar a eso, me esfuerzo cuanto puedo, tal como ella ciertamente sabe, tal que si fuese voluntad de aquel por el cual todas las cosas viven, que nunca fue dicho, perdón, que mi vida dure algunos años, espero decir acerca de ella lo que nunca fue dicho acerca de ninguna. Y quiera luego aquel que es el Señor de la cortesía, que mi alma pueda ir a ver la gloria de su Señor, es decir, de aquella bendita Beatriz que gloriosamente mira el rostro de aquel qui est per omnia secula benedictus. O sea, termina Vida Nueva y Dante dice, ya no puedo seguir hablando de esta mujer, ya no puedo seguir hablando del amor que me produce porque ya no tengo elementos para hacerlo. A mis 28 años, lo más que puedo hacer es esto. Necesito conocer más, estudiar más, vivir más para poder decir lo que nunca se ha dicho de esta mujer y para poder expresar el amor que ella me hizo sentir de una manera que se ajuste realmente a la jerarquía que tiene ella, una obra literaria que esté a la altura del amor que ella produjo. ¿Y qué ofrece Dante más adelante? La comedia. La comedia es justo la culminación de este amor. Y sí, uno piensa luego en las aventuras, en el infierno, en los colores del purgatorio, en la maravilla del paraíso, pero todo eso es para demostrar que hay una conexión que va por otra dimensión cuando se habla del amor en estos términos del Rochester Novo. Beatriz nos ayudará a hacer esta mediadora entre el ser humano que tiene las capacidades de sentir el amor y de racionalizar
este amor como buen ser producido a imagen y semejanza, sobre todo de la divinidad, y luego este amor se va a transformar en esta otra cosa que les digo, que es un amor mucho más trascendental, un amor que va más allá incluso de amar al prójimo como a sí mismo, porque es amar eh, la creación en su totalidad, amar a la naturaleza, amar al universo, amar a Dios en toda su expresión. Pero eso no se puede lograr si antes no hay este estímulo primero que significará el amor, que se manifiesta en primera instancia hacia una mujer, hacia un ser que tenemos cerca de nosotros, pero como bien decía, el amor cortés no puede ser una mujer cualquiera, tiene que ser una mujer que esté en una jerarquía superior. Pero vean que no es una jerarquía superior en términos sociales, bueno, socioeconómicos, ni siquiera intelectuales. Es una mujer que está en una posición superior desde el punto de vista espiritual. Y este amor espiritual que luego se va a potencializar y que va a permitirle a Dante, al Dante personaje, hacer este viaje a través de los tres elementos que forman parte del más allá, o sea, del infierno, del purgatorio y del paraíso, esta mujer que detona el amor, la encontraremos también en el paraíso, perdón, junto a Dios, ¿no? En el cielo. Esta mujer es pues la misma que Dante está describiendo en su vida nueva en el año de 1293. Y de allí es que digo que hay algo un elemento muy común en todas las obras de Dante. No con todos los autores se puede decir lo mismo. En ocasiones vemos que hay una evolución, que hay un cambio de pensamiento, etcétera, pero Dante desde el principio pareciera que tenía ya muy afianzadas sus ideas acerca de la literatura, acerca de, sobre todo, del amor, ¿no? Y lo más importante, su religiosidad y su búsqueda por la espiritualidad. Y lo que estaremos viendo a lo largo, pues, de toda su obra es que va madurando, no la idea, sino la posibilidad lingüística, retórica, de poder comunicar esta idea de la mejor manera. Y los ejemplos más claros los tenemos pues en la comedia o Divina Comedia y también en otros textos de materia filosófica, siempre apuntando a la religiosidad, al amor hacia la divinidad y todo a través de esta maravillosa experiencia que es el amor hacia una mujer aquí en esta tierra. Y bueno, con esto quisiera concluir mi charla sobre la vida nueva, esperando que estos pequeños comentarios puedan eh, hacer que los que están escuchándonos tengan interés en acercarse a este libro, sabiendo que lo que uno lee tiene que ser interpretado de otra manera y sobre todo en clave cristiana para entender de una mejor manera la trascendencia que puede tener o que pudo tener el amor que experimentó Dante hacia esta mujer Beatriz. Muchas gracias, Fernando, por esta interesantísima charla a propósito de la vida nueva y del pensamiento de Dante a propósito del amor, así como se entiende desde el Dolce Stil Novo. Desde los comentarios de YouTube te mandan decir que, bueno, saludar, te mandan decir que ha sido muy interesante y clara tu charla. Por la premura de iniciar, olvidé, o más bien me salté a mencionar que Fernando Ibarra es profesor de nuestra facultad y tiene desde hace muchos años cursos sobre literatura medieval y sobre literatura italiana en general. Hay un comentario en YouTube que a lo mejor podemos tomar, si tú quieres, unos minutos para abordarlo. Dante Montoya dice que La Vita Nueva podría considerarse más que autobiografía, autoficción, en el sentido de que es la vida de Dante personaje.
y que si puedes recomendar también ediciones de la obra para consultar en español. Ok, pues mira, yo lo que diría es que nos podríamos olvidar de la teoría literaria cuando estamos ante obras de este tipo que consideramos pues clásicos de la literatura. Y si son clásicos es por lo que les he comentado, ¿no? Porque son obras que actualmente nos están diciendo algo y que dijeron algo en los años de Dante y que fueron materia de discusión también en siglos anteriores. O sea, son obras que conectan al ser humano con la reflexión literaria, más allá de que si pertenezcan a determinado género o lo que sea, pero bueno, sí, las nuevas tendencias de autoficción o de escrituras del yo nos podrían servir para posicionar este texto de vida nueva con una etiqueta, ¿no? O sea, nos permite ponerle una etiqueta al libro y nada más yo me preguntaría, y ya que le ponemos la etiqueta, ¿qué? Luego, ¿qué pasa? Eso nos ayuda a comprender más el texto. Yo creo que libros como estos es mejor leerlos y tratar de entenderlos más allá de las etiquetas que podríamos nosotros actualmente colocar. De hecho, nos sirve mucho la etiqueta actual para poder clasificar las obras más recientes, pero cuando vemos algo como lo de Dante, o sea, es como que trasciende, ¿no? Como que va más allá de simplemente una etiqueta. Aunque sí, respondiendo a la pregunta, tranquilamente diría que sí, lo podríamos considerar más como autoficción. Insisto, es a veces muy difícil hacer la separación entre Dante personaje y el Dante de carne y hueso. Este libro es una muestra de lo complicado que puede ser, porque gran parte de lo verificable sí es verificable y sí ocurrió, pero lo que no es verificable, pues solo por el pacto autobiográfico, ¿no? Del que nos habla Philippe Lejeune, es que podríamos darle una cierta validez, aunque hasta lo de Lejeune no nos sirve o nos sirve a la mitad, porque Lejeune nos indica que el texto tiene que estar escrito en prosa y lo que aquí tenemos es mitad prosa, mitad verso. O sea que la mitad sí es autobiografía y la otra mitad no, según lo que dice Lejeune. Y allí los riesgos de estar siguiendo ciegamente una teoría literaria. No, tomémoslo nada más como explicación y lo que nos pueda servir, ¿no? Acerca de ello. En cuanto a las ediciones de Vida Nueva en español, la que recomiendo más es esta, la edición bilingüe de Rafael Pinto, publicada por Cátedra, les digo el año en este momento, en el 2003. ¿Y por qué considero que es un texto que vale la pena? Porque no es nada más la traducción, sino que está acompañado de un nutridísimo aparato de notas que nos ayudan a comprender incluso los términos, aunque él en su traducción suele utilizar noble en vez de gentil, sí llega a explicar en algunas de las notas por qué es que se utilizaba determinada palabra y no otra. Y además nos ayuda también toda la investigación que se hizo, ¿no? Bueno, que la traducción es más bien de Luis Martínez de Merlo, pero bueno, esta edición de Rafael Pinto, la investigación que aparece en este volumen nos ayuda a comprender con mucho más precisión cada cosa que Dante está utilizando aquí de manera incluso alegórica, simbólica, etcétera, y que si nosotros leyéramos en un libro sin tener un conocimiento mucho más amplio de la literatura de la época, se nos podrían escapar y eso dificultaría entender de manera cabal qué es lo que trata realmente Dante de exponer en este pequeño librito, como le llamó. Muchas gracias, Fernando. Pues te mandan decir también que ha sido maravillosa tu charla, la apreciación a la cual suscribo, y creo que con esto podríamos dar por terminada la sesión de mayo, a reserva de que quieras comentar algo más. Y quisiera aprovechar para recordarle a nuestra audiencia que el próximo mes, el 2 de junio, tenemos la siguiente lectura de Antis programada en esta serie de charlas. Muchas gracias de nuevo, Fernando. Un gusto sentirte y escucharte. Pues bueno, gracias a ustedes y por favor lean a Dante. Es un autor que no por ser hoy su año se tiene que leer, es un autor que podemos leer siempre y siempre nos deja algo, algún punto de reflexión, no nada más desde el punto de vista religioso, sino sobre todo desde el punto de vista humano. Así que lean.
Muy bien. Muchas gracias y buenas tardes.